En esta década de los años 50 ya hemos podido ver cómo, con algunas de las películas que hemos estado mencionando, Roberto Gabaldón nos está cambiando mucho el sentido del cine o de la industria del cine mexicano. El dejar hacia un lado el cine netamente policíaco para entrar de lleno en el cine negro es una de las grandes aportaciones que Roberto Gabaldón nos está entregando. Pero también lo es el hecho de que en el cine rural se haya centrado en la temática del caciquismo en lugar de pensar en el paternalismo hacia estos personajes rurales. Hay otro género en el que Roberto Gabaldón va a darnos también algunas aportaciones, y ese es el cine de la Revolución Mexicana. El género del cine de la Revolución ha sido trabajado en el cine mexicano, pues, de cierta manera, hasta el hastío. Sin embargo, cuando buscamos encontrar algunos de las películas más representativas, hay quienes olvidan una: La Escondida. En La Escondida, la protagonista es María Félix. El protagonista masculino es Pedro Armendáriz. ¿Por qué La Escondida no aparece en muchos de los recuentos del cine de la Revolución Mexicana de fines de los años 50 y sobre todo los años 60? Por la sencilla razón de que, aunque esté protagonizada por María y Pedro, el personaje de María no es el que luego le conoceríamos. Uno piensa en María Félix en el tema de la Revolución y de inmediato vienen personajes como Juana Gallo, la Cucaracha, pero el de La Escondida nada tiene que ver con ellos. Además de que es un personaje anterior a estos que nos entregó Ismael Rodríguez o Miguel Zacarías. La Escondida está adaptando una novela de Miguel N. Lira. Es una de las pocas novelas de la Revolución Mexicana en la que no se ve de una manera tan negativa a los que luego se encumbraron en el poder. Sabemos que la novela de la Revolución Mexicana es una novela de desaliento, es una novela de desahucio. Es la novela que escribieron los perdedores. Gente como Mariano Azuela, Rafael F. Muñoz, por citar algunos de los autores más representativos, pero dentro de este género aparece la novela La Escondida de Miguel N. Lira. Aquí sí se refiere positivamente, por ejemplo, a Francisco I. Madero, cosa que no se siente en otras novelas de esta misma línea. Al llevarse a la pantalla cinematográfica se tuvo una muy buena adaptación. Roberto Gabaldón trabajó con mucho cuidado cada una de las escenas de la película. Estamos viendo a una María Félix deslumbrante, pero que, si bien es la gran estrella de la película, Roberto Gabaldón supo sacar provecho a su imagen sin que desmerecieran los personajes que estaban alrededor de ella. Así, nosotros nos vamos a encontrar con un Andrés Soler que está, como siempre, genial. Un Andrés Soler que siempre nos da cátedra de actuación y que borda sus personajes de tal manera que se convierte en personajes inconfundibles, con la marca de Andrés Soler, pero además con la marca del personaje que está interpretando. Las secuencias en las que María Félix coincide con Sara Wash permiten también que Sara Wash luzca. Es decir, que Roberto Gabaldón tal parece que le hizo ver a María Félix que la estrella era la película y no solamente ella. Sin embargo, sí le da su lugar a María Félix, la luce, sobre todo en las secuencias en las que vemos el personaje de María Félix ya como una dama de sociedad. La primera parte, nosotros nos estamos encontrando con la María Félix del mundo indígena, del mundo rural, esa que habíamos visto tantas veces con Emilio Fernández, pero que aquí va a tener ese cambio que Roberto Gabaldón le está dando. Pedro Armendáriz va a estar también en el papel que ya le conocíamos a través de películas dirigido por Emilio Fernández, pero también nos vamos a encontrar con un Pedro Armendáriz diferente. Las secuencias están cada una en su justo lugar. Algunas de las escenas son realmente inolvidables. Hay una secuencia particularmente que algunos han señalado que no es muy original, que es aquella en la que Pedro Armendáriz está siendo castigado, prácticamente crucificado, frente a un maguey.
Pero esa secuencia sí tiene su originalidad. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos la habían trabajado de esa manera. Cierto que habíamos visto algo semejante en Que Viva México. También es cierto que le está dando realce en películas como Vámonos con Pancho Villa, pero nunca de la manera en que Roberto Gabaldón nos lo está ofreciendo aquí en La Escondida. Y que además va a ser la secuencia con la cual nosotros siempre estaremos distinguiendo justamente a esta película. Las vicisitudes por las que están pasando los personajes de Pedro Armendáriz y María Félix al principio de la película parecería que son las características o las tradicionales en el cine con el tema de la Revolución Mexicana. Pero pocas trabajaron ese esteticismo que Roberto Gabaldón tuvo todo el cuidado de que no se saliera de control. Ese esteticismo que está en función de lo que la película nos está contando y no nada más en función de que nos quedaran imágenes de tarjeta postal. La Escondida, finalmente, tendríamos que revisarla y colocarla en el lugar que le corresponde. Cuando hagamos el recuento de las películas sobre el tema de la Revolución Mexicana, ya no dejarla al final, sino ponerla justamente como la película que está iniciando una nueva etapa con este tema. ¿Por qué? Porque una vez que La Escondida haya sido estrenada, vendrán todas las otras películas en las que María Félix está participando en el género. Ya hemos mencionado Juana Gallo, por citar una, La Cucaracha, sería otro caso, muchos años después, La Generala, pero también nos vamos a encontrar personajes como es el caso de La Soldadera, que está interpretando Flor Silvestre hacia los años 50 y que luego interpretará magistralmente Silvia Pinal hacia mediados de los años 60. Hemos de insistir, primero veamos La Escondida. Y en La Escondida, Roberto Gabaldón también se está acercando a ese tema que de alguna manera lo convirtió también en un maestro, hacia el melodrama. Y es que en La Escondida no podría dejarse fuera el melodrama, porque no es solamente la película en la que se van a mostrar hechos del movimiento armado, no. En La Escondida se están mostrando emociones, se están mostrando pasiones y se está mostrando la frustración y la tragedia amorosa. En un momento continuamos platicando sobre la carrera de Roberto Gabaldón, sobre todo en la línea del melodrama.